Hola, bienvenida, bienvenido a Material Sensible, un espacio en el que sentir a flor de piel está permitido y muy bien considerado. En este podcast deseo compartir contigo cómo es emprender desde el punto de vista de una persona altamente sensible. Quiero sacar a la luz cómo es la realidad de una parte de ese 20% de la población que vemos el mundo de manera muy diferente a la oficial. Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Hola, bienvenida a un capítulo más de Material Sensible. Dice mi querida ilustradora Lisa Condon en su libro Encuentra tu voz artística, cuando ella habla sobre la historia de su camino creativo, ella dice: comencé a tomar decisiones basadas en aquello que realmente hablaba a mi corazón, no en aquello que debería hacer porque se suponía que estaba de moda o era tendencia en el mercado. Y Lisa continúa: bucear en tus propios intereses y fascinaciones no solo te mantendrá más conectado con tu trabajo, sino que además aumentará la probabilidad de que tu trabajo se vea como algo diferente. Y es que hubo un tiempo en mi vida en el que deseaba a toda costa ser diseñadora de estampados. Aquel mundo de repetición tenía un mensaje para mí que yo buscaba descifrar. Pero por aquel entonces, en mí, todo era una nebulosa de tendencias con las que no me identificaba, de gente a la que admiraba, pero que me hacía sentir muy pequeñita, de mil cosas dispares que me gustaban sin ninguna conexión aparente. Eso, unido a que soy una ilustradora autodidacta y además una persona altamente sensible. Hasta que al final di con una mentoría sobre cómo definir mi estilo creativo y con una mentora. Pero lo que yo no sabía es que detrás de ese acompañamiento tan profundo me iba a encontrar a mí misma, con todas mis luces, con todas mis sombras, con todas mis historias de vida, inseguridades y con toda mi sensibilidad a flor de piel. Así que para hablar sobre cómo se arma el puzzle de la voz de marca a través del estilo creativo propio, me he traído a este lado de la barra a mi querida mentora de estilo, Paula Álvarez Pupapop. Pero como siempre, dejadme que os la presente un poquito. Paula se define como una mujer que ama conectar, llegar a la profundidad de las cosas, tanto si son personas como naturaleza, como si es arte, belleza, espiritualidad o incluso la música. Esta porteña, criada en la provincia de Buenos Aires y afincada en España, es una exploradora de la vida, una arqueóloga que lleva tatuados en sus venas los alfajores de chocolate con dulce de leche y es del club de las que amamos el olor a café recién hecho por la mañana, porque eso es felicidad en estado humeante. Pero donde Paula florece es en los jardines, rodeada de plantas, de colibrís, de flores de todos los colores, de bichines, de olor a tierra mojada, a hojas, a humus. En su corazón viven plantados esos crayones con los que de niña daba rienda suelta a su creatividad y con los que hacía sus primeros pinitos como ilustradora en las paredes de su casa familiar. También viven ahí los ratos de preparativos de Navidad con su abuelo o un libro sobre jardines que le transportaba a mundos imaginarios y ricos. Y hasta vive ahí una gata independiente que paseaba por los tejados y que la pequeña Paula le encantaba observar. Y es que el corazón de Paula es un universo muy habitado, muy bien amueblado y con un lenguaje propio para hablar de las cosas que le importan. En su mundo, las mentoras pueden ser arqueólogas, botánicas, tigresas, entomólogas, detectives y constructoras de palabras. Así de rico y profundo es el universo de mi querida Pupa Pop. Os invito a que en este capítulo os zambulláis conmigo y vayamos a conocerlo. Hola Paula, bienvenida a Material Sensible. Concha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Pues para mí es un honorazo. Aparte que te conozco, de lo que trabajamos juntas, para mí este es un día muy especial. Para mí también, Paula. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me ha faltado por decir? Bueno, yo me dedico cotidianamente a ser mentoresa, como digo, diseñarista, ilustratriz
Y también soy creativa, yo necesito trabajar como creativa, es decir, necesito creer para poder crear, ¿no? Partir de esa confianza, que es lo que también transmito a las personas que trabajan conmigo. Y bueno, ¿qué implica todo esto? Bueno, ayudar a diseñadores, a creadores, a artistas en este camino sinuoso que es el de llegar a desarrollar tu estilo artístico, ¿no? Tu propia voz artística, la que te destaque, la que te defina, la que tenga más sentido para ti. Y bueno, yo acompaño en ese proceso, ¿no? Acompaño en esa toma de decisiones. Yo no las tomo por mis alumnas o clientas, las toman ellas y acompaño. Ya luego, si quieres, vamos a hablar un poquito de cómo es ese acompañamiento, obviamente. Y también trabajo acompañado en la gestión emocional, o sea, en la parte más invisible e intangible del negocio creativo, que es cuando uno tiene que empezar un negocio nuevo o una rama de negocio nueva o un proyecto nuevo, llámese un portfolio, una exposición, etcétera, etcétera. Tiene mucho de coaching, ¿no? Te lo han dicho muchas veces, Paula. Sí. Pasa que, bueno, es verdad que hubo un momento en que también el coach tuvo como un boom, ¿no? Súper grande. Y ahora también, luego seguramente que va a salir un poco en la charla la diferencia, ¿no? Que hay entre una actividad y la otra. Pero están muy ligadas de alguna manera, ¿no? En esto de acompañar, en el hermoso arte de acompañar. Sí, y ya veremos que además lo uno sin lo otro, es decir, sin ese acompañamiento emocional, ¿no? Por mucho que tú dibujes y crees, pues no sé, esas imágenes que a lo mejor piensas que te representan, si no sacas de ti y no hay alguien que te acompañe para sacar, para conseguir abrir esos cajones, ¿no? Que están cerraditos, es muy difícil reflejarte y también tener la valentía, ¿no? Para salir ahí afuera. Paula, ¿siempre has emprendido o tuviste otros trabajos antes de emprender? ¿Hace cuánto estás con tu negocio? Mira, yo empecé en el mundo agencias. Empecé en agencias de publicidad medianas y pequeñas, ¿no? No estuve nunca en Ogilvy o estas empresas así muy extensas, de mucha envergadura, porque no me gustaba tampoco ya de movida el tipo de trabajo o tu rol ahí como una mota de polvo en medio de un engranaje tremendo. Las experiencias que yo escuchaba no me gustaban ninguna y entonces pues me volqué a agencias como más pequeñas, donde fíjate que estar en ese entorno a mí me permitió pasar de diseñadora gráfica, que era mi título universitario con el que salí de la uni, a ser directora de arte. O sea, es decir, aprendí todo el camino, tuve el privilegio de poder aprender a hacer todo el camino, desde la conceptualización a la entrega de la pieza final, ¿no? Campaña, la campaña. Y además también me permitió aprender, bueno, mejor dicho, aplicar mis conocimientos de ilustración, copywriting, naming, que me flipan, me encantaban ya desde entonces y para mí era como la caña, ¿no? Poder trabajar de todo eso. Pero empecé el camino de la emprendeduría cuando abandoné el mundo agencia. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo bajo presión, a altísimas velocidades, con mucha ineficiencia y debido a ciertas circunstancias personales que viví, pues tuve que sopesar y decir qué prefiero, perder mi salud o una buena nómina. Y bueno, ganó la salud, obviamente. Entonces, en ese entonces, con mi pareja, hablo de 2012 más o menos, quisimos lanzar un emprendimiento relacionado al mundo del papel. Y para eso, bueno, nos pusimos en movimiento, pero eventualmente se quedó en stand-by ese proyecto, porque el webmaster nos dejó tirados de muy mala manera. Entonces, ¡Ostras! se quedó en stand-by, no se ha descartado del todo porque todavía sigue ahí guardadito, a la espera. Tuvimos amagues de volver a retomarlo, pero no pudo ser. Y para ese emprendimiento en concreto, yo necesité aprender a hacer reports, aprender a hacer patterns. Entonces me puse a estudiar. Y mi intención era estudiar solo para saber hacer eso y punto, o sea, como para poder responder al proceso.
Claro, el problema es que me encontré con un melón ahí que me flipó por completo, o sea, me encantó, me quedé enamoradísima de lo que me permitía hacer el pattern design y seguí estudiando ya el módulo profesional en aquel momento con Ana Santonja del Círculo Textil, hice el módulo profesional de pattern design y ya me quedé. Ya me quedé, como se había quedado stand-by el proyecto, pues yo ya continué y mi emprendeduría ya se basó en lanzarme a mí misma como pattern designer. También dentro de mi trabajo de pattern designer hice un pequeño emprendimiento de tener una tienda de productos estampados, que eso también me trajo otros aprendizajes de producción, de logística, bueno, de un montón de cosas que vienen aparejadas a producción pura y dura. Y finalmente, en 2017, y por toda la experiencia y el cúmulo de cosas que había vivido en los años previos, pues decidí lanzarme con el tema de las mentorías en estilo creativo. Y ahí también volví a emprender de alguna manera, pero ya para lanzarme como esta figura de mentora. Así que bueno, Qué bueno. como que después de dejar el mundo de las agencias, todo se ha tratado de irme acercando cada vez más hacia ese rol o lugar donde yo estaba mucho más cómoda y donde podía entregar más. Qué bueno, ir buscando también tu voz, ir buscando donde brillas tú más y donde mejor puedes acompañar, donde mejor puedes sacar todos tus dones y tus talentos, ¿no? Y bueno, es que el mundo de los estampados es precioso, es un mundo fascinante que a mí también me enganchó, pero y también pasé por ahí y qué bonito es, madre mía. Y hemos hablado un poco, bueno, nos has contado un poco ese ritmo frenético de las agencias, ¿no? Ese ser un poco pues una maquinita de producir y rápido y venga y a otra cosa, ¿no? Y sin poder a lo mejor conectar mucho con esos proyectos. Has hablado también de zambullirte, ¿no? En las formaciones que recibes, de mirarlo con profundidad. Y bueno, básicamente estamos hablando del mundo paz, ¿no? Del mundo de la alta sensibilidad. Paula, ¿cuándo supiste que eras una persona altamente sensible? Bueno, el descubrimiento estuvo ligado a algo que no, desafortunadamente no fue positivo, pero te cuento, y tiene que ver con el tema del trabajo, que para mí es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Y la puerta se abrió un poco por ahí. El tema es que yo descubrí la alta sensibilidad cuando descubrí lo que era la ansiedad. El tema de, la última agencia en la que había estado trabajando, ahí empecé a tener los primeros episodios, ¿no? Más que nada, justamente por el tema de la presión con la que se tenía que trabajar, con esto de necesitarlo todo para antes de ayer, de alguna manera, bueno, fue empujándome a sentirme de ciertas formas, incluso, fíjate que se unió el tema de mi perfeccionismo en aquella época, que yo quería hacerlo todo muy bien, quería como llegar a ese resultado que nunca llegaba, de alguna manera. Entonces, claro, esto es una olla a presión que luego, por supuesto, tuvo impacto en mi salud. En tu Entonces, salud. a tener cosas como, por ejemplo, mi cuerpo empezó a reaccionarme de maneras para mí extrañas en ese momento, como por ejemplo empezar a faltarme el aire metros antes de llegar a la puerta de mi trabajo, Wow. este tipo de cosas. Y uno que, bueno, que es súper llamativo, ¿no? Que a mí me dejó como muy loquita en aquel momento. En los últimos meses de estar trabajando ahí, se me creó un pólipo en la garganta que no me dejaba casi ni respirar ni hablar. Y el otorrino, en una visita, me dijo, tienes algo típico de alguien que pasa muchas horas gritando. Fíjate, en mi trabajo, además, que esto no lo había dicho, también me vi sometida a situaciones de mobbing y que hacían que yo estuviese en silencio durante 8 horas todos los días. Pero ese Entonces, grito interior estaba en ti, vamos. Ah, wow. efectivamente, Wow. empecé a somatizar y eso fue, bueno, obviamente llegué a ese punto y dejé el trabajo porque me tuve que operar de ese pólipo y en la convalecencia dije, voy a apostar por mi salud. Entonces, a partir de ahí, en los años siguientes,
pues al seguir teniendo pequeñas somatizaciones ya me interesé por el tema, empecé a averiguar qué era esto que me ocurría y ahí fue donde entró la alta sensibilidad, porque llegué a un material especializado justo navegando y dije, ostras, pues yo de todos estos requisitos, ¿no?, que se necesitan para ser considerado dentro del rasgo PAS, pues los tengo el 90%, vamos, o sea, los cumplo todos. Y ahí me entendí un montón de cosas, vamos, sí, para mí fue un alivio inmediatamente al averiguar esto, al descubrir esto, porque ahí es como que muchas piezas del puzzle encajaron. Y ahí también entendí por qué en un clima tan hostil, para mí percibido como tan hostil dentro de ese trabajo, pues yo evidentemente ahí no tenía nada que hacer. Como tú bien dices, una persona paz florece en una tierra amable, ¿no? Como dices en tu web, y ese no lo era. O sea, ese mundillo ya para mí había dejado de ser un mundo donde poder aplicar mi creatividad. Ahí, Qué bueno. Y claro, o sea, tú priorizaste la salud, pero luego cuando empezaste a emprender, priorizaste, es decir, te registe un poco por ese autocuidado que tiene que llevar una persona altamente sensible, o fue un poco, no quiero volver a la ansiedad, entonces voy a hacer que mi negocio no me sobreestimule o no. claro, claro. Una de las cosas que, que al reconocer este rasgo en mí, impactó mucho en mi trabajo. O sea, de alguna manera fue como influyendo este conocimiento de ser paz en la toma de decisiones vitales dentro de lo que fue mi trayectoria laboral, incluso tiene un impacto súper claro en, no me sale la palabra ahora, como dinámicas cotidianas, ¿no?, dentro de mi trabajo. Primero, empezando por el tema de que no trabajo con prisas injustificadas. Es decir, que mis deadlines, cuando yo los doy, son amables con mi ritmo, como yo sé que trabajo bien y lo que puedo, la calidad con la que puedo terminar ese proyecto y entregarlo. O sea, no es un tiempo desorbitado ni mucho menos, es un tiempo sensato y prudencial, pero no entro en el juego de obligarme a mí misma y empezar la angustia de dar un deadline solo para contentar a un cliente que se ha organizado mal previamente y que me traslada sus prisas a mí. Siempre me Wow, aparece... qué importante es esto, Paula, madre mía. El otro día escuchaba un podcast y decían, cuando todo es urgente, nada es urgente. Cuando todo es importante, nada se vuelve importante, ¿no? Entonces, muy... Sigue, por favor. ¿Verdad? ¿No? Y es así, Concha, es así. De hecho, no hay nada que me daba más rabia que hacer todo por trabajar con la prisa que se me pedía para luego comprobar que eso se quedaba, el cliente no contestaba durante una semana y tú te quedabas con cara de que me estás contando, ¿no? Entonces, claro, ahí fue cuando yo uní estas dos cosas, ¿no? Esto que ocurría, más cómo me sentía yo, cómo repercutía en mi parte emocional estar en ese estado de cosas, y hace ya unos años que tomé la determinación de, gracias a conocerme en ese sentido, decir, no, yo voy a dar deadlines que tienen sentido para mí y lo voy a informar inmediatamente. Del otro lado está en decir, quiero o no quiero pedirte esto, pero siempre con las cosas claras. Otra cosa, por ejemplo, es eliminar definitivamente, obvio, los trabajos de lo quiero para anteayer. O sea, a mí me vienes con unos días como para yo tener espacio para poder trabajar, ¿no? Y otra cosa también interesante es la de, como tú bien has adelantado, fíjate, cuando yo me percibo muy acelerada, porque se me fue un poco el tema del el tiempo dedicándole al trabajo, porque soy un poquito workaholic, lo seguiré siendo, a pesar de que el hecho de reconocerme paz hizo que me limitara un poco, está adentro, ¿sabes? Entonces, siempre está la tendencia. Pero cuando yo me noto
como digo, eléctrica por dentro, una sensación, efervescencia, paro. Paro y también paro cuando no estoy inspirada. En el momento en que no estoy inspirada o no me surge la idea o no va, aprendí a parar y dejar lo que estoy haciendo para hacer algo más mecánico, algo más aburrido si se quiere, algo que de todas formas me ayuda a avanzar, pero desde otro lado. Esto fue importantísimo para mí. Fue un cambio brutal, que además me esmero mucho en transmitírselo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque en ese parar yo confío en que luego la idea me va a venir. Porque es verdad, o sea, eso está comprobado, hay material científico que dice que tu cerebro está procesando en el background. O sea, tú lo dejas reposar, eso sigue trabajando y luego en un momento determinado sale. Claro, la gente, ¿qué es lo que le asusta a la gente? ¿En qué momento va a salir? No pueden controlar el momento y piensan que no van a llegar y que se les va a retrasar la entrega, pero acá la clave es confianza, porque la creatividad requiere de confianza en que lo vas a poder hacer. Entonces, al haber cambiado esa actitud de, que yo antes también era como todo el mundo, que ante un parón se le venía el mundo abajo, porque decía, no me va a salir, esto no sale, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hacía yo antes de reconocerme como persona altamente sensible a este tipo de procesos? Pues yo continuaba trabajando, a pura fricción, a pura fricción. ¿Qué pasa? Llegaba a un resultado, pero mucho menos jugoso tal vez y a un altísimo coste emocional y energético. Entonces, claro, dije, aquí no hay negocio para nadie, ¿no? Wow. O sea, esto no es posible. Entonces, ahí fue cuando aprendí a confiar en el proceso creativo. Y eso para mí, pero ya te digo, perdón que me lié ahí, pero esa conclusión vino arrastrada por el tema este de mi alta sensibilidad. Y fíjate que fue un hallazgo brutal para mis mentorías. O sea, Wow, qué bueno, qué bueno. O sea, has dado unas perlas súper importantes que yo me las apunto también. El tema ese de cuando no te sale y te frustras y tal, hacer algo mecánico, ¿no? En el que no tengas que pensar, que dejar un poco a tu cerebro que vaya a la suya y, y tus manos a lo suyo, ¿no? Y quedarte ahí un poco en stand-by. Luego también el tema de workaholic, o sea, de ser adicto al trabajo. Claro, cuando haces lo que te apasiona es como, pero ¿cómo no voy a seguir, ¿no? Haciendo esto? Y wow, muchas gracias por compartirlo con nosotras, con la audiencia, porque yo creo que van a ser muy útiles, ¿no? Estos tips, bueno, esto que tú has adoptado, ¿no? Yo creo que pueden servir también a otros creativos y a los que nos dedicamos también pues, al mundo de creación de contenido, que al final somos casi todos, ¿no? Todos tenemos que crear ese contenido que igual no sale y tener confianza en el proceso. Wow, esto sí que, y yo lo aprendí con tu mentoría también, de confiar en que saldrá, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me pasaban es que cuando escribo confío perfectamente en que va a salir. Lo tengo clarísimo, o sea, lo tengo automatizado. Pero cuando dibujaba, esa confianza se diluía, no sé por qué. Y aprendí, ¿no? Con tus mentorías a confiar también en ese lado de mi hacer o de mi crear o de mi actuar, ¿no? Y es curioso esto que dices también porque ayer estaba preparando la entrevista y preparando tu presentación y la introducción del capítulo y me forzaba, ¿no? Me forzaba a hacerlo y yo veía que no rulaba, ¿no? Y decía, no puede ser que lo vaya a dejar para otra vez para el último día como siempre. Pero es que el último día, o sea, unas horas antes de ponerme a grabar con vosotras, es como si me pusiese los pantalones de la podcaster o el vestido de la podcaster y ya me meto en vuestra historia, me meto en vuestras respuestas, en vuestro mundo y tal, y creo esa presentación y esa historieta. Y ha sido así en todos los capítulos, o sea, no ha habido ni un solo capítulo que no haya, en el que haya podido hacerlo antes, ¿no? Y es como, ayer dije, bueno, pues confío en que saldrá otra vez, porque ha salido más veces y ya está. Y entonces, pues nada, unas horas antes me meto yo ahí a escribir y sale, ¿no? La presentación y la historia. Y lo que tú dices, jugoso, ¿no? Y sentido, y desde un lugar
de calma y de confianza, ¿no?, en ti misma, y eso, claro, los resultados son muy diferentes a los que salen cuando fuerzas la máquina y cuando maltratas a tu creatividad, ¿no?, que es tan potente, un arma tan potente, pero a la vez es como una flor delicada también, ¿no?, que hay que hablarle con cariño, mimarla, no es como nuestra orquídea que requiere mucho cariño. Paula, yo, claro, cuando me puse en tus manos, bueno, fue justo durante esa época más o menos cuando empecé, ¿no?, a conectar con mi alta sensibilidad. Fue gracias también a la mentoría que empecé a indagar y a darle otra vez, porque le había dado mi espalda a la sensibilidad y volví a darle la cara a todos aquellos poemas que había escrito de pequeña, a todos los dibujos que había escrito, que había dibujado, etcétera. Y luego, de repente, un día hablando por redes y tal, y hablamos de la alta sensibilidad, dije, claro que es altamente sensible, madre mía, con la profundidad que tiene Oh My Style, ¿no?, que es la mentoría que yo tuve el gusto de cursar. Entonces, ¿de dónde salió esta mentoría? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, yo le doy como dos inicios, o sea, hay como dos vías por las cuales nació Oh My Style. Una que tiene que ver con mi experiencia vital directa. Desde pequeña, a partir de los 11 años, recuerdo empezar a interesarme por libros donde venían los trabajos de, por ejemplo, Dalí, Giorgio de Chirico, que era un pintor surrealista italiano, que es uno de mis top 3 total hasta ahora, Marc Chagall, bueno, artistas con un estilazo inconfundible, ¿no? Ahí fue como que me hizo que en esa época, ya desde temprano, me leyera los libros, mirara sus pinturas una a una, las analizara, como tratando de aprender de dónde venía esa genialidad, ¿no? O sea, mi cabeza desmenuzaba, miraba todo el uso del color, de la luz, qué diferenciaba unos de otros, cuál era el corazón de sus estilos, de sus trabajos, ¿no? Después de ahí, en la adolescencia, pasé un poco a hacer el mismo trabajo instintivo, pero ya con personajes de la literatura, del cine, cómics, ¿no?, o ilustradores de cómics, ¿no? O sea, todo lo que entraba por mi ojo, que me generaba como un impacto dentro, decía, ostras, aquí hay un estilo muy fuerte y quiero saber más de esto, ¿no? Y luego en la universidad, en la carrera de diseño gráfico, había una materia que era el monstruo de final de historia del arte, porque eran unos libracos, o sea, era mucha cantidad de material, muchos nombres que recordar, y claro, todo el mundo lo dejaba para el final, literalmente. Y yo tuve, bueno, la suerte de poder cursarla con tranquilidad esa materia. Y fue para mí una delicia porque aprendí acerca de decenas y cientos de diseñadores, artistas, que no solo tenían estilazos, sino que crearon movimientos, o sea, contribuyeron a crear movimientos estéticos y culturales en su época, perdón. Entonces, claro, para mí era un festín en todo eso. O sea, y aparte que soy una gran lectora de, cuando tengo tiempo, de biografías de artistas, es que me encanta saber de la vida, qué es lo que sintió, lo que le llevó a esa persona a armar en su cabeza, ¿no? Todo ese gran fenómeno que es el estilo artístico, personal, el estilo de autor. Esto por un lado. Y luego, el otro es que cuando yo estaba en mi emprendimiento de Pattern Designer, relanzando mi web de Pattern Designer y también lanzando mi pequeña tiendita de productos estampados, yo ahí necesité el apoyo de alguien que me ayudara un poco a nivel business, porque yo venía como todo el mundo, o sea, con lo artístico a tope, práctica y dura. Si bien el otro emprendimiento me había llevado el primero, el que más fue, a interesarme, y no solo interesarme, sino a sumergirme en temas de investigación de logística, de proveedores y demás. Bueno, como no se llegó a concretar y ejercer, pues me faltó ese transitar por esas cosas. Entonces, cuando llegué a las puertas de mi proyecto de tiendita, me faltaba esa pata.
Dijiste, ahora Entonces, me va a tocar ponerme aquí el sombrero de jefa y de businesswoman. claro, entonces ahí dije, uy, aquí me falta. Entonces encontré a la maravillosa Tania La Santa, que fue mi mentora, que ella es mentora de emprendedoras y emprendedores. Y ella, bueno, para mí fue fabuloso porque en ese momento ella me dio la claridad, el foco, la capacidad de priorizar y de tomar decisiones en pos de sacar adelante mi negocio creativo. Y para mí fue o sea, para mí fue como, dije, ¿cómo? O sea, no había hecho esto antes, ¿no? Y entonces, naturalmente, así fue pasando el tiempo, busqué a ver si había alguna mentoría que abarcara también la parte creativa. Porque, claro, esto era muy business. Y mi curiosidad natural dije, o sea, se preguntó en ese momento, ¿y si existiera también otra propuesta de mentoring, pero que también abarcara esta otra parte? Y no la encontré. Mm. No la encontré. Entonces, me puse a pensar también, digo, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué proceso tenemos que transitar las personas creativas en donde que primero necesitemos desarrollar ese proceso, sí o sí, para poder destacar nuestro trabajo y posicionarnos, y en donde además nos sentimos un poco perdidos y necesitamos un apuntalamiento? Y ahí me vino claro, la búsqueda del estilo, o sea, porque el estilo lo necesitas encontrar, Definitivamente. es absolutamente necesario. Y también es un proceso, como dije antes, un poco sinuoso, un poco lleno de mucha incertidumbre, porque estás creando algo que no has visto, no existe, ¿no? Es un encaje de piezas de puzzle que nadie ha hecho hasta ahora. Entonces, claro, necesitas, mejor dicho, esto suscita mucha duda y muchas vueltas, dar muchas vueltas y probar. O sea, lo que está claro es que hay que trabajar mucho, obvio. Pero claro, dije, Polín, ahí, en este momento, yo puedo intervenir, o sea, el mentoring puede venir al rescate de este momento, ¿no? De creatividad, de este proceso creativo. Y dije, y ahí conecté el mentoring con la búsqueda de estilo. Y ahí es cuando nació Oh My Style. Y además, y aquí sí voy a hablar un poco de la diferencia entre coaching y mentoring, ¿no? Aquí sí yo podía ejercer con total, entre comillas, diré, autoridad mi figura de mentora, porque lo que estaba transmitiendo eran cosas que yo había vivido en primera persona. Es decir, no me tuve que entrenar en ello, que a lo mejor hay personas que para ejercer el coaching se tienen que entrenar para adquirir ciertos conocimientos. Pero en este caso, el mentor tiene que haber pasado sí o sí por esa experiencia y por todo lo que él transmite. Entonces, en ese sentido, para mí fue como natural dar ese paso, ¿no? Porque yo al emprender, cada vez que emprendí, necesité buscar una voz, un discurso, un tipo de trabajo que me recortara, me diferenciara y me posicionara. O sea que yo eso yo ya lo había estado haciendo y por eso, y también de pequeña, ya me interesaba muchísimo este fenómeno del estilo y entonces lo vi clarísimo, o sea, lo vi Mm. clarísimo. Y por último, y ya te dejo hablar, que si no hay este, ¿sabes qué fue interesante? Lo de la alta sensibilidad, porque es que en ese momento sentía que mi trabajo se pegaba mucho más a lo que yo sentía que eran mis habilidades, mis mejores habilidades. Y por ser paz, la empatía, la vulnerabilidad, el poder abrirte ante otra persona y también poder captarla mejor a esa persona son herramientas clave en un proceso de mentoring. Te hace mejor mentor, justamente. Mm. Totalmente, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Me parece además como muy natural, ¿no? Esta mentoría ahora, escuchándote, tiene mucho de ti, como tienen que ser también los servicios que sacamos, ¿no? Porque, vale, tú puedes sacar una sesión de consultoría, ¿no? Y escuchar a la otra persona, pero otra cosa es ese acompañamiento personalizado en el que tú pones todos tus talentos y todo lo que tú eres, toda la historia por donde has pasado tú, ¿no? Y todas esas herramientas te hacen una mentora súper fuerte y súper eficaz
¿no? Que puede ayudar muy bien a la persona que viene a buscarte, ¿no? Y es que es lógico, porque ahí tienes pues todo tu DAFO, ¿no? Vamos, todas tus... has convertido en fuerzas todas tus debilidades, toda tu historia, y tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Sacar un servicio así es también una forma de sacar tu voz, ¿no? Es una forma de sacar también tu estilo, porque desde luego tus servicios son únicos también así, ¿no? Nadie puede hacer una mentoría como esa, pues porque no tiene tu trayectoria, no tiene las dificultades por las que te has pasado, por las que has tenido que pasar tú, no tiene tu visión, esta curiosidad de niña, esta curiosidad de adolescente, ¿no? Entonces me parece fascinante cómo cuando se crea un servicio que tiene tanto que ver con nosotras, ¿no? Es tan único y tan bonito y ayuda mucho además también, ¿no? A otras personas, por eso mismo, por lo que tiene de particular y porque al final tú detectas ahí una necesidad, ¿no? Y algo que sabes que por lo que va a tener que pasar esa persona, porque tú ya has pasado, ¿no? Ese viaje lo van a tener que hacer pues más creativas que están buscando su estilo, están buscando su voz y qué bonita la historia. Y tú eras al principio consciente de la profundidad que podías alcanzar con esa mentoría. No, no estaba ni siquiera en el guión inicial de Oh My Style, no. De hecho, claro, en ese momento yo decía, bueno, a ver, yo junté estos dos mundos y el resultado es que esta persona pues salga con un estilo. Ahora bien, lo que no tenía yo muy claro era, claro, ¿cómo podría decirlo? Las implicaciones que podía llegar a tener, ¿no? El ahondar en tu historia personal para poder sacar material para luego forjar tu estilo, ¿no? Y claro, en realidad esa profundidad se fue dando también naturalmente, porque piensa que un estilo, bueno, está formado por todo este cúmulo de ideas, sensaciones, emociones, recuerdos, experiencias. De tus héroes también, ¿no? Tus referentes. Los referentes, o sea, bueno, todo eso. Y claro, hay que, de alguna manera, para saber trabajar con todo eso, ¿no? Hay que tener, de alguna manera, mejor dicho, hay que rascar a veces, ¿no? La superficie para poder traer todo ese material. Porque cuando a uno le preguntan hoy en día, bueno, ¿y qué históricamente, ¿no? ¿Qué tipo de arte te ha atraído y qué sé yo? Y lo primero que se te viene a la mente, porque el cerebro es muy de zona de confort, es a lo mejor simplemente vas a nombrar lo que te gusta hoy y a lo mejor el año pasado. Pero si digo históricamente, ya te estoy obligando a mirar más atrás, y entonces, claro, hay que rascar un poco. Entonces, en ese rascar, siempre, ojo, esto sí que es algo muy importante, Concha, y siempre lo digo, en ese rascar yo me implico hasta donde llega mi jurisdicción. Yo no soy una profesional de la psicología, por lo tanto, siempre te llega a rascar hasta donde la persona se siente cómoda, Bueno. hasta donde la persona desea compartir, ¿no? Porque en ese mundo hay de todo, ¿no? De todas maneras, Paula, también, o sea, la persona a la que tú mentorizas tiene que implicarse. Quiero decir, tú piensas que se puede encontrar un estilo sin comprometerse, sin atreverse y sin ser valiente. No, por supuesto. A ver, es que aquí, en el caso de OnlyStyle, y ya, bueno, por suerte ya lo he aprendido a manejar con los años, ¿no? Hay un equilibrio delicado entre la profundidad a la que se puede llegar y la valentía también que hay que poner en el proceso para sacar mejores resultados, ¿vale? Definir tu estilo, al final, es reclamar tu lugar en el mundo. Es como reclamar tu lugar en el mundo, es decir, esta soy yo. Entonces, claro, eso no es para todos. Eso no es para personas que dudan
y que no desean ir más allá. Al final, las mejores recompensas están destinadas a las personas que que se animan, ¿no? Y que huyen de la superficialidad en este proceso particularmente, ¿no? Entonces, las personas que quieren llegar a mejores resultados, se les ve claramente en la mentoría, yo las noto ya desde el principio, ¿no? Y ya algo me dice, esta persona va a llegar a un resultado muy jugoso, ¿no? Muchas veces lo digo con mucho entusiasmo, se los digo incluso, porque mi intuición ahí cada vez es más precisa y no me equivoco. Y esas personas que están dispuestas a revisar en el cúmulo de cosas que conforman este universo de sensibilidad creativa, claro, sabiendo distinguir entre cosas que hay, que pueden ser agradables, amenas, alegres, felices, y tal vez hay cosas dentro de ese cúmulo que tienen que ver con cosas que uno no quiere aceptar de sí mismo o que no son lindos recuerdos o aspectos menos soleados de la personalidad de uno, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y es la persona la que decide finalmente con qué trabajar, ¿no? Entonces, hubo de todo en mis mentorías. Hubo gente que solo se centró en lo bueno y su estilo fue una celebración, una potenciación de eso bueno, y lo volcó a lo mejor en el uso del color, el uso intencional del color, en las temáticas que eligió desarrollar para su estilo, para identificar su estilo. Y hubo personas también que efectivamente han cogido los aspectos menos soleados y han hecho un acto total de poesía. Y poesía tomado como una actividad que hace pasar de algo intangible, una idea, a algo material, ¿no? Materializar esas partes, a lo mejor no tan cookies, y convertirlas en algo, primero en algo visual, y después trascender esas dificultades, superarlas y ponerlas en acción para mayor satisfacción de esa persona. Entonces, es brutal. O sea, no digo que un proceso sea mejor que otro, o sea, no digo que, no quiero dar a entender que quien solamente toma lo bueno se queda a medias. No, porque hay personas que en esto de la celebración de los aspectos positivos de ese universo pueden llegar muy profundo también. Son muy buenas, sí, 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 Claro, sí. y de hecho generan muchísimas conexiones, salen del proceso con un montón de ideas para explotar siguiendo esa línea de celebración, ¿no? Pero, pero yo, y porque tiendo a ser yo también, yo misma, una persona que también le gusta mimar las partes menos, las más outcasts me salen, las más outsiders, ¿no? O sea, quiero decir, estas partes de mi universo que Más a lo rebelde, yo creo. sí, o más, me parecen más raras, más frikis, en mi proceso, porque yo también hice mi propio Oh My Style, obviamente antes de poner allá afuera el método, pues yo lo he probado conmigo misma e hice los pasos, ¿no? Eh, entonces, yo tiendo a integrarlo todo, porque, y cuando me cuesta integrar algo, pues más trabajo pongo en integrar, porque creo que el resultado es más global, más completo. Y fíjate una cosa, Concha, muy interesante. Cuando una persona es capaz de coger las riendas y animarse a mirar los aspectos tan agradables como los otros, los que te llenan de inseguridad o que te generan dudas, luego salís totalmente fortalecido del proceso de reconocimiento, Mm. porque incluso ya una crítica que puedas recibir desde fuera no te va a aportar ninguna información nueva, ni te va a sorprender, ni te va a pillar en pijama, como dicen aquí ustedes, ya lo sabes. Entonces, es muy difícil que te haga mella, porque no te no te va a sorprender de mala manera, tú ya sabes con qué trabajas, tú ya sabes, ¿sabes? Entonces, esto es cuestión de el indagar para encontrar tu propia voz, es una cuestión de hacerte el tiempo, ¿vale? Porque esto es algo muy importante también, es necesario no solo valentía, coger ahí los lápices entre los dientes y avanzar entre la maleta, sino darte el tiempo, crear el tiempo y el espacio para que tú puedas ser valiente y puedas mirar a tus talentos y a tus zonas de mejora a los ojos. Y el tiempo es un tema que hoy en día ya sabes que
Gracias. Sí, y sobre todo con la creatividad, con las cosas que te gustan, ¿no? Porque generalmente las cosas que te gustan y te apasionan y te encanta hacer son a las que dedicas menos tiempo porque, bueno, eso puede esperar, ¿no? Eso puede esperar, hay cosas más importantes, ¿no? Y también aprendí contigo el tema de crear una atmósfera bonita, cálida, de hacer una ocasión especial cada vez que te pones a crear o a indagar, o, ¿no? Cada vez que te dedicas ese tiempo. Y ahora que tenemos además tan fácil el tema de coger el teléfono y meterte en redes y ver 80.000 estilos y 80.000 tendencias ¿no? Y que además esas cookies nos vienen a contar qué es lo que nos interesa más o lo que nos puede interesar y tal. ¿Tú crees, Paula, que las redes están matando un poco nuestra creatividad y ese poder de sorprendernos a nosotras mismas, ¿no? De indagar en nosotras mismas? Estamos intentando copiar un poco los estilos que vemos ahí, lo que es popular, esos héroes a lo mejor populares. Mira, yo creo que más que las redes, no sé si matan al estilo. Yo creo que lo que mata al estilo o la posibilidad de que los artistas desarrollen su propio estilo es cómo gestionan la influencia de esas redes. Porque quiero decir, yo creo que la clave está ahí, porque las redes son una inspiración a la acción, a que tú tomes las riendas de tu historia y pongas eso en movimiento. O sea, ellos te pueden mostrar cómo lo hacen, a lo mejor no todos lo explican, pero bueno, tú a nivel visual lo ves y esto para ti puede ser una referencia con la cual ponerte en acción. Para mí, por ejemplo, una referencia, yo le llamo, como bien sabes, en Oh My Style los rockstars, ¿no? O las musas. Entonces, un buen rockstar para mí es el que o sea, veo algo que hace y me da ganas de dibujar, ponerme a dibujar y hacer yo algo que me guste tanto como eso. Y no necesariamente tiene que ser una copia de lo que está haciendo él, por supuesto. Entonces, creo que lo que mata a la posibilidad de generar un estilo propio es cómo yo me tomo esa influencia. Si yo lo único que hago es sucumbir a esa influencia, dejarme fagocitar por las redes o por las tendencias, está claro claro que voy a matar a mi estilo, pero el tema es que, ¿qué pasa con las redes? Nos van comiendo tiempo. Ahora sí aparece de vuelta el factor tiempo. Este tiempo que yo tenía que haber estado dedicándole a mi mundo, a mi propia sensibilidad, se lo estoy dando a hacer scroll, 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 a amargarme tal vez porque hay otros que hacen más cosas brutales y yo, claro, pero si juntas todos los ratos que estás frente al móvil y lo unes y dices, ostras, pues sacas aquí como una inversión totalmente de 3 días seguidos trabajando en lo tuyo. O sea, es que es brutal la cantidad de tiempo que invertimos en una parte de la creatividad que no es la más nutritiva para nosotros. O sea, porque yo no demonizo las redes, para mí son importantes, pero el cómo pasa una cosa de ser muy buena a ser muy mala está en nosotros. No hay que echar valor a eso. Cómo las utilizas, ¿no? Y cómo te relacionas con ellas, si existe esa comparación tóxica, ¿no? O si te haces pequeñita o empiezas a pensar, yo no puedo, yo nunca llegaré a esto, ¿no? A este nivel qué Claro, bueno, bueno. y a ver, el tema es que también hay una cosa que ocurre mucho y es, bueno, con respecto a las redes, la falta de compromiso para con tu propio proceso, la comodidad. O sea, hay mucha gente que cree que un estilo, pues, ¿sabes? Se consigue en un periodo cerrado y apretado de tiempo. Hay gente que cree que tener un estilo es simplemente copiar el estilo comercial del momento, pero claro, cuando ese estilo comercial del momento cambie, tú te quedas desnuda. O sea, entonces este concepto de estilo tampoco va, ¿no? De alguna manera, creo que hay muchas cosas que los creativos ponen fuera de sí para justificar, ¿no? Hay que ver que, no sé, que las redes no, han matado mi creatividad. No, 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 no. Es que tú no te has responsabilizado
de tu propio proceso creativo, de tu propia voz, y has preferido a lo mejor claudicar en observar otras cosas y de alguna manera no ponerte, porque, digámoslo, es un trabajo, el iniciar a veces puede costar. No sé si a ti te ha pasado, pero puede costar porque dicen, ¿a qué me atengo? ¿A dónde lo voy a meter? O sea, es como que hay muchas incertidumbres y eso, bueno, no es una zona de confort particularmente. Entonces, claro, puede tener una resistencia inicial. Una vez que te metes ya, Sí. uno va rodando, pero entonces la gente se queda ahí. Y creo que al fin y al cabo, para terminar esta respuesta, es que a las redes hay que darles el espacio que ameritan para lo que son, una herramienta, nada más. Y usarlo como una herramienta que te encienda las ganas de crear, ¿no? Mm. Luego, mmm, ahí tienes que encender el motorcito de la confianza, es decir, si yo me pongo, puedo hacer algo que me guste. Y pongo una comparativa de, ¿puedo hacer algo mejor que...? No, no, no. El trabajo no debería ir por ahí, sino yo puedo superarme y hacer cosas mucho mejores de las que estoy haciendo para sentirme más satisfecha y sentirme tan satisfecha como se puede sentir esa persona después de hacer lo que hace y que publica que se siente contenta. Bueno, pues yo quiero lo mismo para mí. Siempre. Hay que ponerse con tiempo. Hacer Mm. ese. Qué bueno, sí, y hacer limpieza también de decir, bueno, si me siento mal cuando veo este canal o este perfil o esto, pues fuera, bueno, por lo menos es mi opinión, ¿no? Decir, bueno, pues lo dejo en silencio o lo dejo de seguir durante una temporada y ya cuando yo me arregle con lo mío y mire a ver qué es lo que me pica de esto, ¿no? Pues ya, si eso pues lo sigo, ¿no? Y en cambio seguir otros canales que como tú dices te llaman a la acción, ¿no? De repente dices, he visto esto, me voy a poner ahora mismo, que me pasa, ¿no? Con gente en las redes, es decir, me pongo ahora mismo y creo y tal, y que te enciende esos fuegos creativos por dentro, ¿no? Paula, llevamos ya casi una hora de entrevista, pero no quiero acabar sin preguntarte, porque claro, Oh My Style es una de las mentorías que ofreces, ¿no? ¿Qué más servicios ofreces a los creativos? Cuéntame un poquito. Bueno, aparte de ayudar a encontrar y desarrollar tu propia voz artística, tu propio estilo, que se ve en lo visual, digamos, también hago, bueno, dos cositas que son, una, como medio te había nombrado al principio, dar apoyo, tener sesiones de apoyo a la gestión emocional del proceso creativo o de tu negocio creativo, por ejemplo, en el momento clave en que vas a lanzar un negocio o vas a encarar una exposición, como dije, o lanzar un producto nuevo que no existe en ningún otro lado y te genera todo tipo de dudas y ahí te ves más bloqueada que movida a la acción. Entonces, en ese tipo de momentos donde hay mucha más duda que certidumbre, ahí yo intervengo, son sesiones puntuales, ahí la persona pues puede contratar la cantidad de sesiones que quiera. No es un programa cerrado, quiero decir, como Oh My Style, por ejemplo. Y hablando de programas cerrados, tengo uno que a lo mejor le doy menos prensa, pero es igual de potente, igual de importante. Pasa que Oh My Style es mi hijo mimado, demasiado mimado, ya está malcriado a estas alturas. Pero bueno, ¿qué es CreaBrand? CreaBrand es como la extensión natural de Oh My Style. ¿Por qué? Porque con Oh My Style atacamos toda la parte creativa, la parte visual, cómo va a verse tu estilo, con qué materiales vas a trabajar, con qué paletas de color, qué temáticas vas a tocar, pero el business, no hay espacio para el business. O sea, y Oh My Style son 3 meses y medio de trabajo y no entra la parte de negocio. Y esta parte empieza a inquietar cuando te vas acercando al final de Oh My Style, ¿no? Naturalmente. Entonces, he decidido crear otra mentoría de 3 meses y medio, ya totalmente enfocadas a ese tema, ¿no? Y ahí vemos temas de mercado, de marca personal, no ya de estilo, sino marca personal como creadora, cómo presentarte ante tu público, ante el mercado. También el tema del portfolio, que es súper importante. Importante. La web.
para tener todo eso alineado. O sea, partiendo de que ya tenés un estilo, una dirección, alinear el resto de cosas para que todo salga más afiladito y entre mejor. O sea, tú puedas abrirte paso mucho mejor. Este es, resumiendo, porque luego tengo otras mentorías más pequeñitas, más concretas, para, por ejemplo, si necesitas aprender a dibujar mejor ciertas cosas, pues también hay un programita de 3 sesiones para apuntalar eso a nivel técnico, ¿no? Como pintar mejor, dibujar mejor ciertas cosas, que sirve mucho para estampado, por ejemplo. Y esas cositas. Bueno. Qué bueno, qué interesante, súper interesantes tus servicios, Paula. Y ahora poniéndonos un poquillo más trascendentales, que somos altamente sensibles y a veces nos gusta tener estas conversaciones más profundas, ¿qué crees que podemos aportar las PAS al mundo? Bueno, yo creo, primero, que esta vulnerabilidad de las que somos capaces de sentir y ser conscientes, nos hace muchísimo más empáticas, ¿no? Poder ponernos en las botas del otro, en poder no solo imaginar, sino casi sentir, te diría, cómo siente el otro. Entonces, eso realmente, en ese momento del mundo y de la historia, eso creo que sirve para generar mucha más tolerancia, porque ahora este mundo es muy intolerante, está muy polarizado, y creo que es fundamental esto que podemos aportar, esta visión, ¿no? Un poco más tolerante. Y fíjate que a mí me parece que poder abrazar la tolerancia desde esta vulnerabilidad también lleva a poder trabajar desde el respeto, ¿no? Poder educar en la cuestión del respeto. Y para poder respetar a otros, claro, el respeto empieza por uno mismo. Si tú, como persona altamente sensible, no respetas tus tiempos, tu energía, tu disponibilidad de energía, en qué ambientes puedes florecer mejor, si tú no lo respetas, es muy difícil respetar a otros. Pero como estamos obligadas a mirar y cuidar esto, podemos volcarlo a los demás y aplicarlo a los demás, ese respeto, esa empatía, ese cuidado, ese cariño, incluso que para mí esto es súper importante, Concha, qué palabras elegimos para acompañar, hablar y comunicarnos con las personas, porque creo que la alta sensibilidad también afina mucho las habilidades de comunicación, tan importantes para funcionar en sociedad e interpersonalmente. Totalmente. Qué buenos matices o qué buenos aportes has sacado, porque la tolerancia no había salido todavía en 40 episodios, creo que eres la primera Paz que lo ha mencionado, y luego la palabra. Yo veo, trabajando con personas altamente sensibles todos los días, que es verdad, ese afinar mucho la comunicación, ser precisa en las palabras, mimar con las palabras, ¿no? Nos gusta poner una palabra precisa en su lugar, en su momento, ¿no? Qué bueno, Paula, me encanta tu respuesta, tu visión. Paula, para los que nos estén escuchando y digan, yo necesito afinar mi estilo o necesito que alguien me acompañe, ¿no? En este lanzamiento de mi marca, necesito una mentoresa que esté a mi lado y que me apoye, o necesito saber más de Paula. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Y cómo estás? ¿Cuáles son tus nombres y tus direcciones de...? Vale, pues si es web es pupapop.com, fácil, muy fácil. Y luego, en mis redes estoy como Pupapop Design Studio, ¿vale? Ahí en Instagram, en Pinterest, que ahí, bueno, quien se quiera dar una vuelta en Pinterest va a tener como un paseo visual por mi universo, o sea, todo lo que hay en mi universo, también de sensibilidad creativa. ¿Y qué más? Bueno, Instagram, Pupapop Design Studio. Mayormente estoy aquí en estos dos sitios, ¿no? En la web, que ahí está todo muy bien descrito lo que son mis servicios, y en Instagram, y ahí donde publico, no todos los días, no con regularidad, sino cuando mi rasgo Paz me dice, ahora tengo material bueno, públicalo. O sea, esto es fundamental también, que es una cosa que te quería decir antes y no había salido, pero que es ahí cuando publico mi material de valor para compartirlo con la gente. Así que bueno, ahí. De manera sostenible, ¿no? Y mimándote a ti misma y poniendo esos límites, ¿no? Que una Paz yo pienso que debemos aprender, ¿no? A poner esos límites.
Pues Paula, me ha encantado. Vamos a poner todos los links a tu web, a tus perfiles en las notas del programa y en el artículo que acompaña siempre al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por el valor que aportas siempre, ¿no? Y el trabajo que haces para estas creativas multiapasionadas que al principio nos encontramos tan dispersas y tú vas ahí afinando. Y nada, y a todos, pues muchísimas gracias por estar un capítulo más con nosotras y acompañarnos durante esta conversación. Muy bien, muchas gracias a ti, Concha, de verdad. Bueno, un ratazo súper ameno. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo PaaS y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail@conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com/blog. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!